Una trituradora que lanza las virutas con una velocidad de 25 pies sobre segundo, un ángulo de 30 grados, localizado a 4 pies respecto al nivel del terreno. ¿Sí? La distancia donde se ubica el punto en donde se están acumulando nuestras virutas está a 20 pies, ¿es correcto? Sí, profe. Ok, gracias. Debemos determinar el valor de la altura h que tendríamos en nuestro montículo, dados entonces las condiciones que marcamos. Ahora, nuestro planteamiento fue solicitado en consideración de analizar por tramos o por fases, ¿no? Vamos a analizar de A a B, considerando que B se localiza en H máxima, ¿sí? Sería nuestra fase de ascenso del movimiento de las partículas. Y posteriormente lo haremos de B a C, que es el punto en donde podremos involucrar nuestra variable. ¿Ok? Consideraciones de análisis. Ubicar nuestro origen en el punto en donde inicia el movimiento. ¿Sí? Y el planteamiento, o bueno, o la dinámica a la que nos vamos a sujetar, sería el revisar el número de incógnitas que generamos por tramos, y si estas no son mayores a 3, ya una vez definidas esos datos de análisis, ustedes revisen los procedimientos para efecto de ir desarrollando práctica en el cálculo. ¿Ok? Bien. Vamos a la información que tenemos entonces para el primer tramo, tramo de A a B. En ese sentido, con respecto a las posiciones, aquí señalaríamos que el origen, es decir, nuestros ejes están siendo considerados en la ubicación que tengo en el punto A. ¿Sí? Y el punto A es el punto en donde estamos haciendo el lanzamiento de las virutas a partir del triturador. ¿Qué coordenadas tendríamos entonces como posiciones iniciales en A? 0. Coinciden con las coordenadas, obviamente, de nuestro origen. ¿Sí? En estas tendríamos 0. Pasemos al punto final, que estaría ubicado en el punto B. Posición final de B proyectada sobre el eje en X. ¿Conocemos esta distancia? No, es incógnita. No. Esta no la conocemos. No, profesor. ¿Sí? Y no podemos decir que sea la mitad del desarrollo, porque este es más allá del eje en donde estamos ubicados en este momento. ¿Sí se ve? Entonces, por consecuencia, ese dato tendría que ser desconocido. ¿Sí? Siguiente variable, que sería la posición en B proyectada en Y. Ubicados en el origen, el punto B, si lo proyectamos a Y, conocemos esta distancia en esta proyección. Es altura máxima, ¿no? Es la altura máxima, pero sería un dato conocido. No. Tampoco lo tenemos como dato conocido. Dejamos definido que este es H máxima. Se queda en color rojo ya que no conozco ese valor. ¿Sí? Pero ya condicioné que es H máxima. ¿Ok? ¿Qué observamos en este momento? Que al menos en las posiciones ya tenemos dos incógnitas. Situación que pone un poquito en riesgo el planteamiento de solución, ¿verdad? No más de 3. Vamos ahora al planteamiento de nuestros valores en velocidades iniciales en el punto A, en X y en Y. Tomando en consideración que tenemos la misma velocidad y el ángulo, ya habíamos definido que la velocidad en A tendría que ser
25 pies sobre segundo multiplicado por qué función nos correspondería al ser el cateto adyacente. Coseno. Seguimos trabajando sobre el valor del coseno, ¿verdad? Coseno de 30, cuyo dato ya teníamos calculado y era de ¿cuánto? 21.65 pies sobre segundo. 21.65. ¿Tercer cifra teníamos? No, la dejamos en 2. Ok. Pies sobre segundo, gracias. Ajá. Siguiente valor correspondería entonces a los mismos 25 pies sobre segundo y ahora multiplicado por el seno, ya que es el cateto opuesto, seno de 30, que nos arrojaba un valor de 12.5, ¿verdad? Sí. Pies sobre segundo, gracias. ¿Ok? Bien. Como estamos planteando que en este momento nuestro cálculo no tendría antecedente alguno, dejo el planteamiento como está, ¿verdad? Estos datos ya los conocíamos, fueron obtenidos de la información anterior, pero para nosotros en este momento todo es nuevo, ¿sí? Aquí, entonces, no se genera ninguna incógnita, pasemos al punto en B, ¿sí? En el punto en B, la velocidad proyectada en X, ¿conoceríamos ese valor? Sí, es el Sí, mismo. es la misma. Es el mismo que el anterior. Dijimos que el comportamiento en la proyección horizontal es constante, ¿no? Entonces seguimos teniendo los 21.65 pies sobre segundo. Y en el caso de la velocidad en B, en el eje en Y, ¿la conocemos? Sí, Es es cero. Es cero. Tendría Cero. que ser cero, ya que H es máxima, ¿verdad? Bien. En este planteamiento entonces de datos, no generé ninguna incógnita. Me voy a los datos complementarios. Valor de la gravedad. Menos 32.180. Aquí es donde sería importante tomar en consideración que el efecto de la gravedad, que es vertical y en sentido hacia abajo, ¿sí? ¿Qué condición de movimiento nos va a generar? Inicio con una velocidad de 12.5 pies sobre segundo y termino con una velocidad de 0. Esto implica que el efecto gravitacional tiene que ser considerado como un valor a favor o en contra del movimiento. En contra. del movimiento. Contra. En contra. Entonces, recuerden que esta fase la definíamos como ascendente con efectos desacelerados. Es aquí entonces donde tendríamos 32.185 pies sobre segundo cuadrado y con un efecto con signo negativo, ya que es una desaceleración. ¿Es correcto? Sí. Sí. Dejo el signo para que no nos perdamos en este sentido. Y por último, valor del tiempo, tiempo de AV, ¿lo conocemos? No. No. En ese momento no sería conocido y entonces ahí aparece nuestra tercera incógnita, ¿ok? Esto nos lleva entonces que si tengo tres incógnitas, lo que tendríamos que hacer a continuación es el desarrollo o análisis de nuestras ecuaciones a efectos de poder ya visualizar el procedimiento más idóneo. Y con esto, pues prácticamente tenemos asegurada la solución, ¿ok? Pasemos al segundo tramo con la salvedad de que en este momento los datos ya no van a ser considerando que el origen está en A, sino que vamos a hacer una traslación de nuestros ejes, ¿sí? Esto va a quedar con este planteamiento de datos para que ustedes puedan resolverlos, ¿ok?
Para el segundo tramo, las consideraciones de análisis serían ubicar en el punto B ahora nuestro origen, ¿sí? Teniendo como resultado que la información, voy a cambiar de color para que podamos diferenciar. En el segundo tramo, ¿sí? Una vez resuelto, obviamente tengo que resolver toda la información que del primer tramo para efectos de poder continuar con el segundo. Ese procedimiento está en sus manos, ¿sí? Segundo tramo, si reposicionamos el origen, ahora vamos a decir que origen puesto en el punto B. Para el segundo tramo. Si tengo el origen en B, los datos que tendríamos a continuación corresponderían entonces. Posición en B tendrían que ser correspondientes a las coordenadas del origen, ¿sí? Tanto en X como en Y. ¿Ok? Posición final en X para el punto C. No sé si ya se ubicaron. Sí. Serían ¿Cómo quedaría la posición en T proyectada sobre el eje de X? Esta es la posición y la tendría yo proyectada acá. Serían 20 pies menos la posición final de, de A a B. de A a B, sí. La distancia que tenemos recorrida hasta este momento en el punto B es esta, ¿verdad? Posición en B en X. Que una vez resuelto el primer tramo, este dato ya sería conocido, ¿verdad? Por consecuencia, la posición final en C obedece a la diferencia de los 20 pies que tengo como total desde el origen del punto A, menos la distancia recorrida hasta el punto B, y esto nos daría entonces esta distancia que es nuestra posición en C, en X, a partir del origen en B. Plantearíamos entonces aquí, esto sería 20 pies bueno, en este caso ya serían datos, ¿no? Menos la posición en B en X, que ya pudimos haber obtenido en el primer tramo. ¿Es correcto? Sí. Sí. Gracias. De aquí, ahora, teniendo el origen en B, ¿qué valor correspondería de la posición final en Y? O la posición en C en Y. Es decir, sobre esta caída, al estar en C, proyectado hacia el eje Y, ¿qué altura tendríamos? Sería 4 pies menos altura más la altura máxima. Todo eso negativo porque está debajo del Veamos. eje. ¿Conozco la distancia que tengo desde este punto hasta el suelo? No, No. no la conocemos. ¿No la conoceríamos? En el tramo anterior calculamos H máxima, que es este segmento. ¿Sí? Y del eje hacia el suelo, ¿qué distancia tenemos? Son 4 4 pies, pies. ¿verdad? Entonces,
la altura máxima medida desde el suelo tendría que ser 4 pies más h máxima. ¿Es correcto? Y en este momento tengo toda esta altura. ¿Sí? La posición Profesor, de C en Y medida desde el origen corresponde a esta distancia. Yo me muevo sobre la trayectoria parabólica y estoy en C y me proyecto al eje Y. Sería entonces esta distancia. Esto es la posición en C generada en Y. ¿Sí? Para involucrar en este planteamiento a H, ¿qué tendríamos que hacer? La altura máxima medida desde el suelo, que es esta, ¿sí? Para calcular esta posición, tendría que ser entonces restándole el valor de H. ¿Sí queda claro? Sí. Vean el esquema, por favor. Sí. O en otra forma. Esta altura total tendría que ser igual a la posición en C en Y más H. Si yo quiero obtener esta, olvídense de esta parte, ¿no? Si yo quiero obtener este dato, ¿qué es lo que tengo que hacer? A esta altura total, despejo H y esta tendría que pasar restando, ¿sí? Y me definiría entonces el valor de C en el eje Y. ¿Es correcto? Sí. De esa forma, entonces, esta ecuación consideraría que esta altura total menos H, que es el propósito del cálculo, me define a la posición en C proyectada en Y. ¿Sí? profesor, ¿Sí? dice un compañero que si lo deja entrar. Valeria Anaya, ¿verdad? Sí, gracias. Es el único que estaba para. Gracias, mi amable. ¿Estamos claros en esta parte entonces? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, aquí en este momento tengo para el replanteamiento del segundo tramo valores del origen en 0. En las posiciones finales tengo una incógnita que sería H referenciada en la posición en Y. ¿Sí? Vamos a los datos de velocidad. Aquí ya tengo mi primer incógnito. Datos de velocidad. La velocidad final del primer tramo se convierte en mis datos iniciales, ¿no? Con datos entonces de velocidad de 21.65 en X y 0 en Y, ya que inicio en H máxima. ¿Ok? Y los datos finales, ¿qué valores tendrían? La velocidad en C en el eje en X, ¿qué ocurre con ella? Es igual. Se mantiene constante. 21.65. Se mantiene, ¿verdad? 21.65 pies sobre segundo. Y el valor de la velocidad en C en el eje en Y, ¿la conozco? No. No. Esta sería desconocida. Y figura aquí entonces nuestra segunda incógnita del segundo tramo. ¿Sí? Con valores ahora complementarios de la gravedad. ¿Con qué dato? Con 32.185 pies sobre segundo cuadrado positivos. Ahora positivo, ¿verdad? Porque ahora el movimiento se está generando, ¿sí? En descenso con un efecto de la gravedad a favor. Entonces, en ese sentido, con un dato de 32.185 pies sobre segundo, pero ya no con efecto negativo, sino positivo.
¿Y el tiempo de BAC lo tenemos? No. Tampoco. Tampoco, ¿verdad? En el otro son segundos cuadrados. Aquí, perfecto. Gracias, muy amable. 10 sobre segundo cuadrado. Sí, gracias. ¿Ok? Bien, entonces, observamos entonces nuevamente que hemos generado en este tramo de análisis, una vez resuelto el anterior, tres incógnitas que sería el tiempo, la velocidad generada en C, en la proyección en Y, y en la posición final en Y, tenemos el involucramiento de H, que este es el propósito de nuestro análisis. ¿Sí? Bien. Si se dan cuenta, en este momento, lo único que fuimos cuidando era el planteamiento de las variables. El procedimiento matemático que surja de esto ya tendría que estar determinado por la estructura de las ecuaciones que vamos a emplear. Pero, así como lo tenemos en este instante, vemos que es factible hacer el desarrollo por tramos. Para nuestra proyección en X, recordemos que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial, perdón, la velocidad final de X tendría que ser igual a la velocidad inicial en X, ¿verdad? Con respecto a la posición, nuestra segunda ecuación quedó posición final en X, esta depende de la posición inicial en X, sumando a esta la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo. Hasta ahí quedaban nuestras dos ecuaciones. Para el caso de Y, tendría que ser, aquí tenemos la estructura de las tres ecuaciones y estableceríamos entonces que la velocidad final en Y se determina a partir de la velocidad inicial en Y. Como en este caso, observo que mi tramo, estoy estructurándolas para el primer tramo, ¿verdad? Que mi tramo es totalmente de ascenso. Dejamos referido que el vector gravedad, ¿sí?, va a generar un efecto de desaceleración. Mi velocidad inicial en Y, en el punto A, es ascendente. ¿Sí? En el punto B, yo ya no tengo velocidad. En el caso de X, estos vectores siempre se dirigen hacia la derecha. ¿Correcto? En el caso de la posición, es el origen, esto carece de signo. ¿Sí? Estoy en el origen. La posición final en X está medida sobre la horizontal en el sentido hacia la derecha y H máxima está medida del origen hacia arriba, posición que tendría este efecto, un vector vertical hacia arriba. La velocidad de Y dijimos que desapareció, entonces si ustedes observan, todos los vectores, al menos los horizontales, están hacia la derecha y en el caso de los verticales son ascendentes. El único efecto que tengo en sentido descendente es el de la gravedad, que generaría una desaceleración sobre el cuerpo. Esto quiere decir entonces que en nuestras ecuaciones, quien va a dejar del signo a la expresión es el efecto gravitacional. ¿Sí me explico? Reviso. ¿Está clara ahí la pizarra? Mi primera ecuación establecía que era la velocidad final en Y igual a la velocidad inicial en Y. Aquí decíamos más o menos el valor de la gravedad multiplicada por el tiempo. Si el tiempo es absoluto y este debe ser entonces considerado positivo, al tener el efecto de la gravedad actuando en contra, el signo del segundo elemento tendría que quedar negativo. ¿Sí es correcto?
Sí. Porque es un efecto de desaceleración la que está generando. ¿Ok? Segunda ecuación, que la posición final en Y igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y multiplicada por el tiempo, ¿sí? Tendría que restarse un medio del efecto de la gravedad. Esta es la que le está dejando el signo a la operación, ya que el tiempo tendría que ser positivo, estructura de nuestra última ecuación. ¿Sí? Y por último, que el valor de la velocidad final en Y está al cuadrado con la velocidad inicial en Y al cuadrado con el producto, el doble producto de la gravedad por el cambio de posición vertical. Esto que tengo acá correspondería a h máxima, ya que es el desplazamiento que tengo. Este término es positivo y el que deja el signo tendría que ser nuevamente el efecto gravitacional. ¿Ok? ¿Queda correcto el planteamiento de las ecuaciones? Sí. Sí, profe. Ok, gracias. Con datos incógnitas referidas con respecto a qué valores. Al tiempo. Para el tiempo y para las posiciones finales, siendo Y h máxima. ¿Sí? Entonces, le voy a la ecuación. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Es el tiempo, dato desconocido. Y las posiciones finales también son desconocidas, ¿verdad? Aquí no la tengo, aquí no la tengo y aquí no la tengo, ¿verdad? Y estas básicamente son h máximo. Vamos a dejarlo así para que identifiquemos ahí. ¿Cuáles son los posibles procedimientos de análisis para resolver todas las variables? Aquí necesito posición final en X, parcial, y el tiempo. En esta solamente figura el tiempo, ¿verdad? En esta es h máxima y el tiempo, y en la última sería solamente h máxima. ¿Sí? ¿Cuáles son los posibles procedimientos a desarrollar? Si ustedes observan, con esta ecuación obtengo el tiempo y una vez definido el tiempo, sustituyo directamente y saco la posición parcial y saco h máximo. ¿Sí? Y ese valor de h máxima lo puedo comprobar con la tercera ecuación, ya como un procedimiento. Obviamente esto me implicaría desarrollar un despeje, pero ya es un procedimiento para verificar el dato que tenemos. Si se dan cuenta, esto de revisar las ecuaciones nos pone en el escenario de poder dar la interpretación previa a nuestro planteamiento y dejar definido entonces cuál de los procedimientos es el más adecuado según las necesidades que tengamos en relación con los tiempos que estemos. Pero esto nos da una directriz ya específica del procedimiento a desarrollar. Y se cumple el hecho de que con 3 incógnitas es factible nuestra solución. Para el segundo tramo, al estructurar entonces nuestras ecuaciones, observamos que del planteamiento, con la ecuación de la proyección horizontal, teniendo como única incógnita al tiempo, si nosotros resolvemos el tiempo en ese punto, el valor de h, que es el propósito del enunciado, ¿sí? Lo podríamos obtener por la ecuación número 2, ya que esta se vincula directamente. Y posiblemente aquí, este valor
surgiría ya como un despeje de acuerdo con la estructura de datos que traemos. Pero este sería más directo. El segundo procedimiento por el cual podríamos optar es, o ya a manera de comprobación, conocido el tiempo, con la ecuación número 1, determinamos el valor de la velocidad final en y. Esto lo haremos de forma directa y conocido este valor, entraríamos con la ecuación número 3 y obtendríamos el valor de h, ¿sí? Ya que la ecuación número 3 tiene como incógnita a la velocidad final en y nuestra h, que es el propósito del cálculo. Y en ese momento corroboramos nuestro dato de análisis. El procedimiento más directo para nuestro caso de el primer tramo, y ustedes, que lo dejo planteado y ustedes me apoyan con la información que tenemos, ¿verdad? Sería entonces calcular el tiempo con la ecuación primera de la proyección vertical, y una vez conocido el tiempo, nos vamos a la ecuación 1 de la horizontal, sacamos la posición final y sacamos h con la ecuación 2, ¿ok? Revisemos esos valores y nuestra solución sería entonces, con la ecuación número 1 de la proyección vertical, esta establece que es la velocidad final en y igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Ajá. Con esta ecuación hemos de obtener el tiempo de recorrido para llegar a h máxima. Por lo tanto, nuestro tiempo obedece acá al valor de la velocidad final en y, que esta vale 0, y recibiría la velocidad inicial en y. ¿Cuánto teníamos de valor de velocidad inicial en y? 12.5. 12.5, y esta tendría que pasar restando. Entonces sería menos 12.5 pies sobre segundo, ¿sí? Entre menos 32.185 pies segundos cuadrados. Si revisamos las unidades, esto nos va a quedar en segundos y el resultado de la operación queda positivo por la consideración de los signos, ¿verdad? ¿Cuánto nos arroja, por favor? 0.3883 segundos. 0.3883. Nos quedamos con la tercera cifra nada más, ¿no? ¿Ok? Segundos, que ese sería entonces nuestro tiempo de recorrido hasta llegar a h máxima. Una vez definida h máxima, vamos a calcular la posición final en x. Y esa posición final en x en el punto B sería entonces la posición inicial en x, que está en A, la cual vale 0, más la velocidad inicial en x, en el punto A, multiplicado por el tiempo. De aquí entonces esa posición final en x, dada en el punto B, ¿qué valor nos arroja? Valor de la velocidad inicial en x, en el punto A, ¿cuánto fue? 0. Inicial en x, Digo, 21.65. 21.65 pies sobre segundo. Multiplicado por el tiempo que obtuvimos, que es .388 segundos. Segundo sobre segundo se va a simplificar, esto nos va a quedar en pies. ¿Y qué distancia tenemos? 8.40 pies. Tercer cifra, ¿lo tenemos? 6. 46. La única situación que podríamos verificar acá es que ese recorrido
tiene que ser menor de 20, ¿verdad? Porque es un parcial. Ok, en ese momento, así queda el valor. Y para resolver h máxima, dijimos, lo íbamos a resolver con la ecuación número 2 de la proyección vertical. Esa expresión nos quedaría, estoy fuera de foco, ustedes me ubican, ahí estoy, ¿verdad? Entonces, h máxima sería igual a la posición inicial en y en el punto A, la cual es el origen, esta vale 0, más la velocidad inicial en y, que es en el punto A, multiplicada por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? En ese sentido, mi h máxima tendría como dato la velocidad inicial en y, que es 12.5, ¿es correcto? Sí. Sí. Y sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que es 0.388 segundos, menos un medio del valor de la gravedad, que son 32.185, 10 segundos cuadrados, y esto multiplicado por 0.388 segundos, esto al cuadrado. ¿Ok? Resultados de la operación, por favor. Sería 12.5 por 0.388 menos un medio de 32.185 por 0.388 cuadrado. 2.427 pies. H máxima, ¿cuánto, perdón? 2.427. 2.427 pies. Gracias. Bien, sobre el esquema que tenemos entonces, nuestra posición final en X tiene en este momento un recorrido de 8.406 pies. 8.406 pies para llegar a H máxima de forma horizontal. De forma vertical, H máxima está acotada de nuestro eje hacia arriba, ¿sí? Una distancia de 2.427 pies. ¿Ok? Y llevamos un tiempo de ascenso de A a B en este momento, que sería de 0.388 segundos. ¿Sí? Esos son los datos que hemos obtenido hasta este momento. ¿Sí? ¿Corresponden con los que ustedes tienen? Y profe. Sí, profesor. Ok. Basados en esto, ahora lo que vamos a hacer es revisar la información que se generaría con el segundo tramo. Y el segundo tramo, la forma más rápida, enfoco las ecuaciones, la forma más directa sería determinar el tiempo, ¿sí?, con la ecuación número 1, única de la proyección horizontal, y resolver directamente con la posición
final en Y, que es la que tengo en la proyección vertical. Esta es entonces la posición final en X igual a la posición inicial en X más la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo, ¿sí? Necesitamos el valor del tiempo. Nuestro tiempo sería entonces igual a la posición final en X menos la posición inicial en X, esto entre la velocidad inicial en X. Con los datos que tenemos, el tiempo tendría que ser entonces nuestra posición final en X. En el caso de los datos que tenemos, ¿qué valor tendría? ¿Quién era la posición final en X? Estamos replanteando nuestro tramo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo quedaban esos datos? ¿Lo recuerdan? Mi origen ya está en B. Mi posición inicial en X tendría que ser la coordenada del origen, ¿sí? De tal forma que la inicial es 0 y este desarrollo lo puedo obtener por diferencia de los 20 pies menos los 8.406 que calculamos anteriormente. ¿Cuánto sería ese valor? 20 menos 8.406 pies. 11.594 pies. Entonces, aguántenme con ese dato. Regreso a la ecuación. La posición inicial, dijimos, al haber hecho el replanteamiento del origen, esta valdría 0. Entonces, la posición final en X, 11, ¿qué? Punto 594 pies. 594 pies. Gracias. ¿Y la velocidad inicial en X? ¿Qué valor traíamos? 21.65. 21.65 pies. 21.65, ¿verdad? 21.65 pies sobre segundo. Al aplicar la de los medios, esto nos queda en segundos y el resultado, ¿cuánto es? Tendría que ser fracción. Por la diferencia de valores. 0.5355. Punto 55. Tercera cifra no tenemos. 53. 33. 0.53. No. 0.5355. 53, 55. 36, ¿les parece? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Y estamos hablando de que estos son segundos. ¿Ok? Conocido este tiempo, decíamos entonces que ahora mi ecuación, la más directa, obedece a la expresión número 2 de la proyección vertical. Transcribo la ecuación y apóyenme con los datos, por favor. Es entonces la posición final en Y igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y multiplicada por el tiempo. En este caso, la aceleración queda positiva, ya que era un movimiento descendente acelerado. Un medio de la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Con datos de posición inicial en Y, como el origen, ¿sí? Y nuestra posición final en Y, dijimos que le íbamos a determinar de qué forma. Lo ubico aquí, ¿sí? Tenemos como altura máxima, decíamos, esta altura medida desde el suelo la conocemos, ¿es correcto? Sí. Tenemos los 4 pies y tenemos la altura que teníamos anterior, que era de 2.406
427. ¿Sí? Sí. Si los dedos no nos fallan, serían entonces 6.427 pies tendrían que ser igual a ¿qué? A la posición final en Y más el valor de H. Así había quedado el planteamiento, ¿verdad? De tal forma que la posición final en Y obedece a los 6.427 pies que reciben restando el valor de H. ¿Es correcto? Sí, profe. Entonces, este dato es el que emplearemos en nuestra ecuación. 27 pies menos el valor de H. ¿Es correcto? Ahora sí. Denme por favor ahora nuevamente el planteamiento. Esta H va a pasar sumando y el otro término regresa restando, que fue solamente este, ¿verdad? Sí. Y que va a ser recibido por este que queda como 6.427 pies. Ahora sí, menos, ¿cuánto? Eran 4 y algo. 4.623. 4.623, que también viene en pies porque se perdió aquí con los segundos, ¿verdad? Y ese resultado, ¿cuánto nos arroja? Por favor. 1.8. 1.795. 8 cerrado, con 3 cifras. No, 0.4. 804 pies. ¿Y cuánto es el resultado que teníamos del otro planteamiento? 1.81. 1.811 teníamos. 1.800 ¿qué? 11. 11. Bueno, aquí error por aproximación nada más, ¿no? Ya sea por partes o ya sea en un solo tramo, lo que debemos buscar siempre son 3 incógnitas. Con eso, tengan la seguridad de que no, el procedimiento puede ser complicado en determinado momento, hay que ser cuidadosos nada más, pero siempre vamos a poder lograr la solución si respetamos esas 3 incógnitas. ¿Alguna pregunta, algún comentario?